Bueno, muy bienvenidos a una semana más de nuestros grupos bíblicos, nuestro grupo Sígueme. Estamos muy contentos de poder llegar y entrar en tu casa a través de este medio, ¿sí? Compartiendo una palabra de inspiración, una palabra de fe para cada uno de nosotros. Como la semana pasada lo estuvimos hablando, estamos en una serie que se llama Milagros, creyendo que este será un tiempo especial donde veremos al Dios de milagro actuar en nuestra vida, pero también siendo desafiados nosotros para ser hombres y mujeres que se atreven a creer en los milagros y que se atreven a participar de un milagro. Yo quiero en este día hablarte y reflexionar acerca de la receta para un milagro. Y vamos a tomar como referencia la historia de un hombre que nos mostró a través de su ejemplo la receta o la fórmula para poder acceder o tener un milagro en su vida. ¿Sí? Una receta es una fórmula de composición de un producto que incluye varios ingredientes, ¿verdad? Ingredientes que intervienen en él para poder acceder a un producto final, ¿sí? Hoy vamos a aprender por medio de esta palabra cuáles son los ingredientes que intervienen en nuestra vida para poder recibir un milagro de parte de Dios. Seguramente la mayoría de nosotros estamos necesitando un milagro de Dios o una bendición extraordinaria de parte de Dios en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestros ingresos, en algún proyecto, en los ministerios, en el matrimonio, ¿sí? Es por eso que es importante que nosotros podamos conocer, ¿sí? Y comprender cuáles son los elementos que intervienen y que hacen posible que un milagro del Señor pueda hacerse realidad en nuestra vida. Yo quiero que puedas acompañarme a leer la historia de Jairo. Esa historia está en Lucas capítulo 8, versos 41, 42 y luego vamos a saltar al verso 49 al 56. Leemos juntos lo que dice Lucas 8. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Mientras Jesús iba hacia allá, la gente lo apretujaba. Ahora vamos al verso 49. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él le tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Acá vemos en este texto que hemos leído la historia de Jairo, de este hombre que era un principal en la sinagoga y que él vino buscando de Jesús, clamando por un milagro para la vida de su hija, ¿sí? Y acá nosotros vamos a encontrar algunos elementos, algunos ingredientes para poder recibir un milagro. ¿Cuáles son los ingredientes principales que encontramos en la historia de Jairo? En primer lugar, tener una necesidad. El primer elemento, tener una necesidad. El verso 42 dice que su única hija de 12 años estaba muriendo. Esa era la necesidad de este hombre. Este hombre era muy importante en Capernaum, él era principal en la sinagoga y seguramente quizás él no había buscado al Señor en otro momento, ¿sí? Él no habría venido delante de Jesús si él no hubiese tenido una necesidad tan urgente como la sanidad de su hija que estaba a punto de morir. ¿Sí? Podemos comprender, viendo la vida de Jairo justamente, que a veces son las dificultades y las crisis que nosotros enfrentamos en nuestra vida, que muchas veces para nosotros son necesidades, pero espiritualmente lo que tenemos que ver es que allí hay oportunidades. Las necesidades, las crisis son oportunidades
para experimentar el poder de Dios. Esta necesidad que estaba teniendo Jairo, su hija al borde de la muerte, era la oportunidad de ver la gloria de Jesús manifestándose, trayendo sanidad, sobre todo resucitando a su hija, ¿sí? Ahora, es decir, nuestras necesidades, ¿sí? Se vuelven, tenemos que decir que en nuestras necesidades se vuelve realidad la palabra que nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso lo dice Romanos 8:28. ¿Sí? En cada necesidad hay una oportunidad de ver el poder de Dios. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos para poder recibir un milagro es tener una necesidad. Jairo la tenía. ¿Cuál es tu necesidad? El segundo elemento de un milagro que lo vemos en la vida de Jairo es tener fe. Es nuestra fe, ¿sí? Ahora nosotros, ¿cómo podemos ver la fe de Jairo en esta historia? Nosotros podemos ver la fe de Jairo justamente en sus acciones. El verso 41 dice que él buscó a Jesús, que él fue a donde estaba Jesús. Él no se quedó en la casa esperando. Él no lo mandó a llamar, sino que él mismo accionó, él mismo se movilizó, él mismo fue a buscar a Jesús. A pesar de la multitud que lo rodeaba, a pesar de que la gente lo apretaba, él buscó la manera de poder llegar a Jesús. Ahí vemos su fe. Entonces el segundo elemento que necesitamos es fe, pero una fe que actúa, una fe en acción. Porque muchos de nosotros tenemos grandes necesidades y decimos tener fe, decimos confiar en el Señor, pero no lo buscamos como debemos buscarlo. No oramos, no nos congregamos, decimos tener fe, pero nuestras acciones realmente dicen lo contrario. Nuestro Señor Jesús a nosotros nos enseñó que en nuestras necesidades la fe de nuestro corazón se manifiesta en acciones de fe. No solamente en palabras de fe. Por eso en Lucas 11:9 Él nos enseñó, pidan, busquen, golpeen a la puerta. Esas son acciones de fe, no son solo oraciones. Entonces Jesús mismo nos enseñó a accionar nuestra fe, ¿verdad? También nosotros tenemos que tener bien en claro que nuestra fe tiene que estar bien enfocada. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, porque Él es el que opera el milagro. Nuestra fe no está puesta en una iglesia, nuestra fe no está puesta en una persona, nuestra fe ni siquiera está puesta en la oración, porque muchos dicen tener fe en la oración, pero la oración solamente es un medio para que Dios opere, es un instrumento, ¿sí? a través del cual Dios se manifiesta y obra milagros en nuestra vida. Entonces, lo segundo que tenemos que tener es fe, pero una fe que actúa, ¿sí? Una fe bien enfocada. Una fe enfocada en nuestro Dios, que es el Dios todopoderoso. El tercer elemento que vemos en la vida de Jairo y que tenemos que tener en nuestra vida también para poder ver un milagro es tener un corazón humilde. Vemos en el versículo 41, en la segunda parte, que Jairo no solo accionó la fe y buscó a Jesús, sino que cuando lo encontró, Jesús dice que se postró a los pies de Jesús. Y el postrarse justamente es una señal de humillación, es una señal de búsqueda, de despojarse de su orgullo y de realmente demostrar su necesidad ante nuestro Dios. Jairo era el principal de la sinagoga. Él era un hombre reconocido, él era un hombre con autoridad, era una persona importante en la comunidad, pero eso no le importó en el momento de necesidad. Eso él lo dejó de lado y buscó al Señor y suplicó al Señor. ¿Sí? Vemos ahí un Jairo con un corazón humilde, vemos un Jairo que no le importó quizás su ropa cara para tirarse al piso a los pies de Jesús, ¿sí? Fue un Jairo que realmente entendió de qué se trataba buscar al Señor en un momento de necesidad. Mira, a veces no solo basta con tener una necesidad, ¿sí? Tenemos que tener humildad para reconocer que necesitamos a nuestro Señor Jesús, que necesitamos que su poder opere o actúe en medio de nuestra necesidad, porque personas necesitadas hay muchas en nuestro camino, ¿no? Pero personas que reconozcan que no pueden solas y que necesitan de la ayuda del Señor realmente son pocos.
¿sí? Tristemente vemos que muchas personas en su necesidad piensan que no necesitan de Dios, ¿sí? Creen que a lo mejor pueden resolver solos, creen que a lo mejor el dinero puede resolver, o los contactos, o una posición, un apellido, amistades, o a veces la fuerza puede resolver sus problemas y no buscan al Señor. ¿Sí? Pero bienaventurados aquellos que en su necesidad, al igual que Jairo, vienen al Señor con un corazón humilde, quebrantado, buscando al Señor. ¿Sí? El Señor dice en el Salmo 51, el corazón contrito y humillado no lo despreciaré. El Señor busca personas humilladas también delante de Él, que reconozcan que Él es el único que puede darle la respuesta. Entonces, el tercer elemento que vemos en la vida de Jairo y que también lo necesitamos en nuestra vida es la humildad. Y el cuarto y último elemento que vemos en esta historia para un milagro es la paciencia, ¿sí? Ahí en el verso 43 al 50 lo leímos, ¿no? Jairo buscó al Señor, le pidió ayuda y cuando estaban yendo ocurrió algo en el medio. No lo leímos en el texto, pero sí conocemos la historia. En el medio se cruza una mujer que tenía flujo de sangre, una mujer que estaba con una enfermedad hace muchísimos años también, que había gastado muchísimo dinero, que también tiene una acción de fe y una acción de humildad, que es lo que vimos en Jairo, y que se atreve a tocar el manto de Jesús creyendo que se iba a sanar, y ocurre el milagro. Todo eso ocurrió en una fracción de tiempo que realmente para Jairo fue crucial, ¿sí? En ese momento que se cruza esta mujer, Jairo sabía que el tiempo de su hija se estaba terminando, ella se estaba muriendo en casa y necesitaba la urgencia de Jesús. Sin embargo, esta mujer se mete en el medio, ¿no? Y comienza ahí la conversación de Jesús, y seguramente Jairo habrá estado desesperado, queriendo sacarlo a Jesús de ahí y llevarlo urgente a su hija. Sin embargo, vemos un Jairo que no hizo eso, ¿no? Y vemos también que ese pequeño retraso hizo que Jairo recibiera la peor de las noticias. Su hija había muerto, ¿no? Ahora, Jairo pudo haber pensado: ay, si nos hubiésemos apurado, ay, si Jesús nos hubiese detenido, si Jesús se hubiese llegado a tiempo, mi hija no hubiese muerto. Sin embargo, Jairo no reclamó, no pensó, no le hizo el reclamo al Señor, pero Jesús, escuchando la noticia y viendo lo que estaba atravesando Jairo en ese momento, Jesús le dijo unas palabras que también son para cada uno de nosotros que estemos necesitando un milagro. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. No temas, Jairo, cree solamente. Y nos dice a cada uno de nosotros: no temas. En medio de las circunstancias, aunque creas que ya no hay tiempo, aunque creas que es demasiado tarde, no temas. Cree solamente, Dios puede aún hacer un milagro. Aunque pareciera que es imposible, aunque pareciera que ya no hay esperanza, Dios aún puede hacer un milagro. Podríamos decir que esas palabras de Jesús nos enseñan que creer sin temer significa paciencia. Creer sin temer significa paciencia. Esperar confiados que pase lo que pase, el Señor va a llegar y va a hacer un milagro. Tenemos que esperar confiados que el tiempo de nuestro Dios es perfecto y que a pesar de las circunstancias nuestro Dios va a hacer maravillas. Yo quiero terminar desafiándote a que puedas recapacitar y meditar en tu vida y que realmente puedas incorporar estos ingredientes para que haya un milagro, para que puedas vivir el milagro que estás necesitando. Si nosotros somos personas que estamos necesitando un milagro, busquemos tener estos ingredientes, busquemos obviamente una necesidad, tenemos que tener una necesidad, ¿sí? Tener fe, tener humildad para ser capaces de pedir ayuda, de creer una ayuda, y tener paciencia, creyendo que Dios nunca llega tarde, ¿sí? Cuando Dios ve esa fórmula en nosotros, suelta esta palabra: no temas, cree solamente. Amén. Oramos.
para terminar, gracias Señor por tu palabra y gracias porque ella nos da la fórmula para creer en un milagro, para ver un milagro en nuestra vida. Señor, oramos para que cada uno de estos ingredientes pueda ser parte de nosotros. Oramos Señor para que aún en medio de nuestra necesidad, de nuestro imposible, nosotros podamos Señor tener fe, podamos tener humildad y podamos tener paciencia, creyendo, Señor, que a pesar de los retrasos o que a pesar, Señor, de la multitud, de las circunstancias, de los imposibles, de los diagnósticos, tú tienes poder para revertir toda situación. Creemos, Señor, que un milagro es posible para aquellos que creen. Bendigo, Señor, a cada persona que está escuchando esta palabra, creyendo que sobre su vida hay un tiempo de milagros que se está activando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene continuando con nuestra serie Milagros. Dios te bendiga.